Saludos, soy José Miguel Vázquez y les vengo a hablar de investigación-acción, el método cualitativo que mejor se adapta a la investigación en educación, conocido en inglés como Action Research. Vamos a comenzar dando un breve paseo por la historia de la investigación-acción. Luego veremos su importancia en el área educativa. A continuación, analizaremos su ejecución a través de una espiral de ciclos autocontenidos y hablaré acerca de sus diferentes modalidades, haciendo énfasis en el paradigma sociocrítico. Finalmente, veremos algunos problemas metodológicos que se podrían presentar al aplicar este método. Vamos a comenzar con una breve historia de la investigación-acción, la cual se remonta cuando menos a mitad del siglo XX. Ha sido practicada en diversos campos, como el movimiento feminista, los derechos territoriales de los indígenas, los movimientos ecológicos y la prevención de enfermedades, así como en campos profesionales tales como la educación, la enfermería, la medicina y la agricultura. Han surgido diferentes tipos de investigación-acción, a menudo debido a la incongruencia de los problemas que estos confrontan con los métodos dominantes de investigación, diferencias que pueden ser políticas, prácticas o epistemológicas. Sin embargo, la mayoría de estos tipos comparten algunos elementos claves. Cada una de las aproximaciones descritas en la literatura de la investigación-acción, la cual es de naturaleza práctica, rechaza la investigación convencional, en la cual un experto externo entra en el entorno para enseñar a la gente a detectar y a diagnosticar los problemas. Hay dos factores claves que incidieron en dicho rechazo. Primero, el reconocimiento de la capacidad de las personas que viven y trabajan en un entorno particular de participar activamente en todos los aspectos del proceso de investigación. Y segundo, el hecho de que la investigación conducida por los participantes está orientada a realizar mejoras en sus prácticas y su entorno. El origen de la investigación-acción podemos situarlo en los trabajos llevados a cabo en Estados Unidos por el psicólogo polaco Kurt Lewin en la década de los 40, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, por petición de la administración norteamericana, a donde había emigrado junto a su familia huyendo de la persecución a los judíos. Inicialmente se trataba de modificar los hábitos alimenticios de la población ante la escasez de determinados artículos, por lo que podemos decir que la investigación-acción tiene su origen en la gestión pública. El objetivo de estos trabajos era resolver problemas prácticos y urgentes, adoptando los investigadores el papel de agentes de cambio, en colaboración directa con aquellas personas a quienes iban destinadas las propuestas de intervención. En esos primeros momentos ya se vislumbran algunos de los rasgos característicos de la investigación-acción, como lo son el conocimiento, la intervención, la mejora y la colaboración. Lewin defiende la idea de compatibilizar la creación de conocimientos científicos en el ámbito social con la intervención directa, siempre con la colaboración de la comunidad implicada. Su artículo Action Research and Minority Problems, publicado en 1946, sigue siendo el punto de arranque en la investigación-acción, aun cuando algunas de sus ideas puedan ser hoy cuestionadas por su pragmatismo en la línea de la ingeniería social, alejadas del debate democrático y la justicia social. En este contexto también se generaron iniciativas en el campo educativo con la colaboración del profesorado implicado en la realidad objeto de investigación. Estas experiencias se fueron agrupando en un colectivo, el cual, bajo la denominación de investigación-acción cooperativa, se dio a conocer públicamente en 1953 con la obra de Corey, Action Research to Improve School Practice. Pero este enfoque de cambio y mejora curricular no consiguió el estatus de investigación, fue ridiculizado y expulsado del ámbito académico, o, mejor dicho, se le vedó su acceso, argumentando que al fin y al cabo, estos profesores no universitarios serían docentes innovadores, pero no podían ser considerados investigadores. Decían que se lo impedía la carencia de formación. Pero tampoco este estilo de exploración fue aceptado como estrategia de cambio, ya que el modelo investigación, desarrollo, difusión se erigió en dominante en la década de los 60, lo que suponía que en el campo educativo lo que primaba era el desarrollo y la evaluación curricular a gran escala, una estrategia alejada de la reflexión, la autogestión, lo pequeño y cercano,
que representaba la investigación-acción. Sin embargo, a comienzos de los 70 renace la investigación-acción. Carr y Kempis mencionan diversos elementos relacionados con este renovado interés. En primer lugar, la reivindicación de la docencia como profesión por parte de un número cada vez mayor de profesores de ámbitos no universitarios. Profesión significa preparación, capacidad para tomar decisiones y, por qué no, investigación. Emerge un interés por lo práctico y por los procesos deliberativos. En segundo lugar, los mismos profesores cuestionaban la utilidad de la investigación académica dominante, la cual ni conocía adecuadamente la realidad educativa ni era capaz de provocar mejoras. Parecía un conocimiento que solo interesaba a los mismos que lo creaban y a algunos colegas del ámbito universitario, teóricos, investigadores, técnicos, administradores, todos ellos muy alejados del mundo sobre el que pretendían intervenir. En tercer lugar, la investigación social dominante hasta el momento, tan mimética del conocimiento experimental, tan envidiosa de su musa la física y el conocimiento científico, entra en crisis profunda, dando paso a nuevas maneras de entender el conocimiento social y, por tanto, también el educativo. Entra en escena lo interpretativo, la importancia de las perspectivas y valoraciones de los participantes, quienes, dejando a un lado su consideración de objeto-cosa de la investigación, adquieren el rol de sujeto-persona del proceso de indagación. Y esa elevación a la categoría de agente también tiene como resultado un aumento de la capacidad de lucha de los docentes por conseguir mejoras en su situación laboral y profesional, un incremento de la colaboración y de la creación de redes de apoyo. Todo ello facilitó que la dormida investigación-acción saliera del anonimato y se consagrara como una modalidad más, puede que de las mejores, de investigación y mejora educativas. Los trabajos en Gran Bretaña durante la década de los 70 de Eliot y Ademan, relacionados con el proyecto Ford de enseñanza, y de Stenhouse, creador del movimiento del profesor como investigador y responsable del innovador proyecto de humanidades, dieron el pistoletazo de salida a la nueva etapa de la investigación-acción. Se había puesto en la picota la relación desigual entre investigadores y profesores. Los primeros tienen en las aulas y en los docentes una importante fuente de datos de los que se nutren para realizar sus trabajos e incrementar su currículo académico, mientras que los profesores poco beneficio extraen de esta relación parasitaria. Como afirma Eliot en una entrevista realizada en 1989, con frecuencia son las personas que promueven o divulgan innovaciones las que controlan la información y reciben muchas satisfacciones y compensaciones por esta actividad. Pero la gente que tiene que llevar a cabo las innovaciones, las que tienen que hacer la mayor parte del trabajo duro, los que sufren el estrés son los profesores, y ellos obtienen pocas compensaciones y muy poco reconocimiento. Y mientras esta sea la situación, habrá promoción personal de algunos, pero no cambio en las clases. Aunque voy a tratar de generalizar cuando sea posible, el foco de esta exposición estará en el área educativa, campo en el que lo común era que el experto externo fuese un docente profesional universitario quien iba a ofrecer su experticia a la comunidad para ayudarle a resolver sus problemas de manera práctica. ¿Qué tiene de particular, de propio, la investigación-acción en la educación? Existen diversas definiciones de investigación-acción. Acá vamos a trabajar con la siguiente. La investigación-acción es una forma de estudiar, de explorar una situación social, en nuestro caso educativa, con la finalidad de mejorarla, en la que se implican como indagadores los implicados en la realidad investigada. Para adentrarnos en esta modalidad, propongo que lo hagamos desde estas 4 preguntas claves. ¿El qué? El objeto de la investigación es explorar la práctica educativa tal y como ocurre en los escenarios naturales del aula. Se trata de una situación problemática o, en todo caso, susceptible de ser mejorada. Eliot indica que se investigan acciones y situaciones en las que están implicados los docentes, situaciones que para ellos son problemáticas, que pueden ser modificadas y que, por lo tanto, admiten una respuesta práctica.
No se trata de problemas teóricos ni de cuestiones que sean de interés exclusivo para los académicos o expertos. Puede haber coincidencia, pero es imprescindible que el objeto de la exploración sea un problema vivido como tal por los profesores. ¿El quién? Los agentes, los que diseñan y realizan un proceso de investigación, no son los investigadores profesionales. Al menos, no son solo ellos. Las personas implicadas directamente en la realidad objeto de estudio son también investigadores. Los profesores son docentes, pero también son investigadores que exploran la realidad en que se desenvuelven profesionalmente. Queda atrás el docente objeto de estudio. Ahora es el agente el que toma decisiones. En la investigación-acción pueden participar los expertos, bien sean teóricos, investigadores o profesores universitarios, como asesores o colaboradores, pero no son imprescindibles. Si lo son, en cambio, los implicados. Se habla también de grupo de investigación, es decir, la exploración como tarea colectiva. En la medida que los docentes hacen investigación-acción, adquieren competencias de investigación, se convierten en docentes e investigadores con la capacidad de hacer investigación experimental. El cómo. La investigación-acción siente predilección por el enfoque cualitativo y utiliza técnicas de recogida de información variadas, procedentes también de fuentes y perspectivas diversas. Todo aquello que nos ayude a conocer mejor una situación nos es de utilidad. Registros anecdóticos, notas de campo, observadores externos, registros en audio, video y fotográficos, descripciones ecológicas del comportamiento, entrevistas, cuestionarios, pruebas de rendimientos de los alumnos, sociometrías, pruebas documentales, diarios, relatos autobiográficos, escritos de ficción, estudios de casos, etc. En todo caso, el repertorio de técnicas de recogida y análisis de la información huye de la sofisticación para que pueda ser utilizado por los profesores, teniendo en cuenta su formación previa y sus responsabilidades como docentes. Además, la investigación-acción se estructura en ciclos de investigación en espiral, lo cual veremos a continuación en detalle. El para qué. La finalidad última de la investigación-acción es mejorar la práctica, al tiempo que se mejora la comprensión que de ella se tiene y los contextos en los que se realiza. Es decir, pretendemos mejorar acciones, ideas y contextos, un marco idóneo como puente de unión entre la teoría y la práctica, la acción y la reflexión. Por supuesto que cualquier tipo de cambio no se justifica por sí mismo. Todo el proceso de la investigación-acción debe ser congruente con los valores educativos que se defiendan, analizando siempre a quién beneficia y a quién perjudica, atentos a los efectos colaterales no previstos. Tanto los fines y los procesos como las relaciones interpersonales que se generen tienen que ser compatibles con las grandes metas de la educación. La investigación-acción es un proceso sumamente complejo que requiere la autorreflexión y la reflexión compartida desde sus inicios. Keymis y McTaggart aportan una serie de consejos a tener en cuenta en la formación de grupos de investigación-acción. Entre ellos encontramos organizarse, comenzar con objetivos modestos, preparar situaciones de discusión y apoyo, registrar todo tipo de proceso, informar de los logros a otras personas, trabajar responsablemente para atraer hacia el grupo de trabajo a nuevas personas, ser tolerante con los demás y finalmente ser perseverante en la recogida de datos. Una vez constituido el grupo de trabajo, la investigación-acción se organiza temporalmente a través de una espiral de ciclos de investigación, utilizando en cada ciclo las fases generales de detección, reflexión, planificación y acción. No existen normas rígidas a la hora de establecer la duración de la investigación. Como orientación, Elliott recomienda un trimestre para cada ciclo y un año para una espiral de investigación. De hecho, por el carácter flexible de este método investigativo, existe la posibilidad de que las fases se solapen, de que sobre la marcha se modifiquen. Es parte de la riqueza del proceso. La primera fase de la investigación-acción consiste en la determinación de la preocupación temática sobre la que se va a investigar. No se trata de investigar problemas teóricos de interés para los investigadores, sino de problemas cotidianos vividos como tales por los docentes, que puedan ser resueltos a través de soluciones prácticas. Hay una frase que muchos atribuyen a Lewin:
aunque su origen es anterior y nos lleva hasta James Maxwell, que dice: no hay nada más práctico que una buena teoría. La investigación-acción en educación es la mejor alternativa para ese matrimonio entre la teoría y la práctica, cuya unión es vital. Se trata de investigar para actuar y de actuar para investigar. La segunda fase es la de reflexión inicial o diagnóstica. En ella debemos preguntarnos acerca de cuál es el origen y evolución de la situación problemática. ¿Cuál es la posición de las personas implicadas en la investigación ante ese problema? Es decir, cuáles son sus conocimientos y experiencias previas, sus actitudes e intereses. ¿Cuáles son los aspectos más conflictivos y en qué contextos o grupos se manifiestan? ¿Qué formas adoptan tales conflictos, bien sean discursos, prácticas, relaciones organizativas, etcétera? ¿Cuáles son las formas de contestación y resistencia? ¿Y qué correspondencia o falta de correspondencia existe entre teoría y práctica? Es muy importante que en esta fase seamos capaces de describir y comprender lo que realmente estamos haciendo, así como los valores educativos que sustentan nuestras prácticas. Todas estas cuestiones nos permiten identificar los obstáculos, tanto subjetivos como objetivos, a nuestras propuestas de cambio. La tercera fase es la de planificación. El plan general que se elabore debe ser flexible para que pueda incorporar aspectos no previstos en el transcurso de la investigación. Será modesto, realista, teniendo en cuenta riesgos y obstáculos previsibles, lo que no quiere decir que vayamos a investigar problemas triviales. Muy al contrario, nuestro trabajo estará guiado por fines y objetivos de alto valor educativo. En este plan inicial de la investigación-acción debemos: 1. Describir la preocupación temática. 2. Presentar la estructura y las normas de funcionamiento del grupo de investigación. 3. Delimitar los objetivos, atendiendo a los cambios que se pretenden conseguir en las ideas, las acciones y las relaciones sociales. 4. Presentar lo más desarrollado posible un plan de acción. 5. Describir la manera en que se va a relacionar el grupo de investigación con otras personas implicadas o interesadas en los cambios esperados. Y 6. Describir cómo se van a controlar las mejoras generadas por la investigación. La cuarta fase corresponde a la acción-observación. La puesta en práctica del plan no es una acción lineal y mecánica. Tiene algo de riesgo e incertidumbre y exige toma de decisiones instantáneas, ya sea porque no se pudieron contemplar todas las circunstancias o porque éstas variaron en el transcurso de la acción. Con todo, es una acción meditada, controlada, fundamentada e informada críticamente. Esta acción es una acción observada que registra datos que serán utilizados en una reflexión posterior. Debemos considerar la observación como una realidad abierta, que registre el proceso de la acción, las circunstancias en las que ésta se realiza y sus efectos, tanto los planificados como los imprevistos. En algunos casos puede ser necesario solicitar asesoramiento y ayuda externa en la recopilación de datos, tanto en la selección de los instrumentos como en el tratamiento de la información. Las técnicas de recogida de datos que más se ajustan a la investigación-acción son, entre otras, notas de campo, diarios de docentes y estudiantes, grabaciones de audio y o video, análisis de documento y producciones, entrevistas, cuestionarios y también la introspección. En la fase de reflexión se produce un nuevo esclarecimiento de la situación problemática, gracias a la autorreflexión compartida entre los participantes del grupo. Es el momento de analizar, interpretar y sacar conclusiones. Descubrimos nuevos medios para seguir adelante, descubrimos lagunas en nuestra formación, generamos nuevos problemas que darán lugar a un nuevo ciclo de planificación, acción, reflexión. Los resultados de la reflexión deben organizarse en torno a las preguntas claves, que también lo fueron en el proceso de planificación, de en qué medida mejoramos nuestra comprensión educativa, nuestras prácticas y los contextos en los que éstas se sitúan, fijándonos no tanto en la calidad de los resultados, sino sobre todo en la calidad de los procesos que hemos generado. Los resultados de nuestro trabajo deben presentarse a modo de hipótesis de acción futura, en el sentido que Eliot le confiere al término de hipótesis. Una invitación a los otros maestros para que exploren los límites
dentro de los cuales el significado atribuido a un acto o proceso determinado podría generalizarse a sus propias situaciones. Una vez completadas estas fases, se vuelve a comenzar un nuevo ciclo a partir de los resultados y se repite el proceso. Así, si bien los resultados obtenidos en general no son generalizables, pues no es lo que persigue el método, existe un gran valor intrínseco en ellos, ya que otros educadores no ligados a la investigación podrían ver reflejados en los resultados de la investigación-acción sus problemáticas particulares y cosechar ideas para poner práctica en sus situaciones particulares. Un aspecto muy importante en la investigación-acción es la elaboración de los informes en los que se presenta la investigación, puesto que en ella se analiza una situación o problema a partir del punto de vista de los participantes. Se debe realizar un informe descriptivo utilizando un lenguaje semejante al que utilizan los profesores a los que va dirigido, pues son estos tanto los autores como los destinatarios de la investigación, teniendo en cuenta que una expresión escrita sencilla y clara no tiene por qué disminuir el rigor y la seriedad del análisis. En muchas ocasiones resulta de gran utilidad utilizar un formato histórico en el que se narra el proceso de investigación tal y como ocurrió a través del tiempo, siendo preferible utilizar más una secuencia real o en uso que una secuencia lógica o reconstruida. El contenido del informe debe ir más allá de las descripciones superficiales de hechos o procesos. Es necesario incluir los sentimientos, actitudes y percepciones de los implicados. Ello diferencia entre investigación-acción de primer y segundo orden. Mientras que la de primer orden se refiere a la práctica en los centros educativos, la de segundo se dirige a la práctica en los centros de formación de docentes. Clark ofrece algunas recomendaciones para la elaboración de los informes de investigación-acción. Por supuesto, hay que tener en cuenta a quién irá presentado el mismo. No es lo mismo un documento para el uso interno que el rigor que exige una tesis doctoral. Entre otras cosas, recomienda tener en cuenta la audiencia o audiencias a las que va destinado según la investigación sea de primer o segundo orden. Resaltar los puntos de interés metodológicos, profesionales, personales y de desarrollo. Identificar los aspectos problemáticos o contradictorios de los datos recogidos. Dejar claro cómo se seleccionaron, recogieron, analizaron los datos y presentar los criterios sobre los que se debe juzgar la investigación y las metas de la misma. Existe una gran variedad en cómo se percibe y se utiliza la investigación-acción dentro de un continuo que puede ir desde una estrecha proximidad con el enfoque técnico-científico hasta una vinculación profunda con el enfoque crítico. Esta amplia gama, lejos de ser un problema, es un reflejo de las diferentes formas de percibir y de racionalizar el mundo social, y desde una óptica microsocial es la consecuencia de la contextualización de los problemas sociales y de las peculiaridades de los individuos participantes. Los estudios de las ciencias sociales, incluidas las ciencias de la educación, pueden situarse en tres diferentes tipos de racionalidad: la tradición positivista, la tradición hermenéutico-interpretativa y la tradición crítica, según las diferentes esferas de interés de la acción humana y de las diversas formas de conocimiento. Esta estructuración triparadigmática tiene su reflejo en las diferentes formas de entender la investigación-acción. Una de las críticas más fuertes que se le hace a la visión positivista de la investigación social es que apunta a un ideal de objetividad, en el cual el investigador puede autodenominarse un observador desinteresado, en el sentido de que sus propios intereses no se verán afectados por la conducción de la investigación. Sin embargo, Carr y Kemis mostraron que la investigación positivista, al igual que cualquier otra, está siempre cargada de teorías y valores, es decir, que los intereses del investigador, como por ejemplo su reputación, juegan un rol sustancial en el moldeado de la investigación en cada etapa, desde la construcción del problema de investigación, pasando por la conducción del trabajo de campo, hasta la evaluación final de sus pares en cuanto a sus descubrimientos. Las investigaciones enmarcadas en la investigación-acción transcurren a lo largo de un continuo en el que emergen tres racionalidades diferentes: la técnica, la práctica y la emancipatoria. La investigación-acción técnica tiene como propósito general diseñar y aplicar un plan de intervención que sea eficaz.
en la mejora de las habilidades profesionales y en la resolución de problemas. Se preocupa por el cambio de prácticas sociales, lo que está muy en línea de los deseos de los poderes fácticos, y no tanto por la mejora en la comprensión de los problemas y la transformación de los contextos en los que se sitúan. El papel de los agentes externos es el de experto responsable en gran medida de los procesos de investigación que se relaciona con los practicantes implicados por cooptación o elección de los participantes. Se diferencia del enfoque positivista clásico por la finalidad de la investigación, es decir, por la resolución de un problema práctico, por la incorporación de los implicados en el proceso de investigación y por la adaptación contextual de los parámetros metodológicos. Muchos investigadores enmarcados en la investigación-acción no consideran esta modalidad como investigación-acción en sentido estricto, sino como una forma suavizada de la tradición técnico-científica. La investigación-acción práctica, denominada así en cuanto que busca desarrollar el pensamiento práctico de los participantes, pretende, junto con la resolución de problemas, mejorar el desarrollo profesional a través de la reflexión y el diálogo, transformando ideas y ampliando la comprensión. Los agentes externos cumplen, sobre todo, un papel socrático, como consultores y asesores, ayudando a los participantes a articular sus preocupaciones e ideas, a diseñar propuestas articuladas de cambio y a analizar las repercusiones de estos cambios. Los practicantes implicados tienen mayor protagonismo en el control de la investigación, decidiendo por la vía de la deliberación los problemas que deben ser resueltos y las mejores vías de actuación dentro de las limitaciones contextuales. Esta modalidad puede ser considerada como un escalón en el camino hacia la investigación-acción emancipatoria. Según Carr y Kemis, su limitación radica en que no se plantea un desarrollo sistemático del grupo de practicantes en tanto que comunidad autorreflexiva. La investigación-acción crítica o emancipatoria incorpora las finalidades de las otras modalidades, añadiendo la emancipación de los participantes de la tradición coercitiva y de las relaciones jerárquicas a través de una transformación profunda y no solo periférica y superficial de las organizaciones sociales. El papel del agente externo es el de compartir con los otros participantes la función de autorreflexión colaboradora del grupo de investigación. Constituye un proceso de práctica de libertad y en este sentido es una concepción activista y militante de la investigación, luchando por un contexto social más justo y democrático a través de la reflexión crítica, pero también de procesos autocríticos de ideas y de conductas. Esta racionalidad rechaza la noción de objetividad del investigador en favor de una noción proactiva de la autorreflexión crítica, tanto individual como colectiva, que activamente interroga la conducta y las consecuencias de las prácticas de los participantes, así como las condiciones bajo las cuales ellos las ejecutan. Vamos a acercarnos más a esta modalidad, que es la que mejor se adapta a la investigación en educación. El paradigma sociocrítico está fundamentado en la crítica social, con un marcado carácter autorreflexivo. Considera que el conocimiento se construye por intereses que parten de las necesidades y pretende la autonomía racional y liberadora del hombre, mediante la capacitación de los actores en la participación y transformación social, utilizando la autorreflexión y el conocimiento interno y personalizado para tomar conciencia del rol de cada quien. Para ello, propone procedimientos que posibilitan la comprensión de la situación de cada actor, descubriendo sus intereses a través de la crítica. El conocimiento se desarrolla mediante un proceso continuo que va desde la deconstrucción, coconstrucción, hasta la construcción de la nueva teoría desde la práctica. Según Kemis y Escudero, el paradigma sociocrítico comprende varias dimensiones que dan respuesta a las interrogantes: ¿cuál es la naturaleza de la realidad y cómo se conoce esa realidad? Dichas dimensiones son la dimensión ontológica, que se basa en el racionalismo crítico o realidad crítica, parte de la realidad concreta con la finalidad de llegar a una teorización posterior. La dimensión epistemológica, en cuanto se refiere a una investigación para el cambio social, lo cual se fundamenta en la acción, la práctica y el cambio.
toma en cuenta que el mundo social es cambiante y dinámico por su carácter constructivo. La dimensión metodológica holística, participativa y transformadora busca la transformación y perfeccionamiento de la práctica. Y finalmente, la dimensión axiológica, la cual presta mucha atención al conocimiento de la acción social por cuanto se orienta a los valores de justicia, equidad y colaboración y libertad. En tal sentido, dentro del paradigma sociocrítico, emerge como metodología orientadora la investigación-acción, que tiene como propósito generar espacios de reflexión, comprensión y acercamiento a diferentes procesos sociales desde su contexto laboral, que permiten comprender el proceso de enseñanza y aprendizaje desde la realidad de los participantes y así generar las bases conceptuales para el desarrollo profesional del docente. La investigación-acción permite crear un espacio de formación centrado en la reflexión acerca de la propia práctica para abordar los problemas educativos desde una mirada crítica y de transformación para mejorar la calidad de la educación. Según Medina y Hernández, la investigación-acción es una manera científica de acercarse, conocer, analizar, interpretar y dar soluciones a los problemas de la realidad educativa y al campo de la formación de docentes, lo que lleva a su propio proceso de investigación-transformación. Kurt Lewin, de quien hablamos al comienzo, considerado el padre de la investigación-acción, la describió en términos del ciclo de pasos que mencioné anteriormente, es decir, planear un cambio, poner el plan en acción, observar lo que ocurre y reformular el plan en base a ello. Esto se popularizó bajo el término de espiral de autorreflexión. Keynes y McTaggart, quienes se pueden considerar que tomaron la batuta del método, cerca de 1988 sabían que el proceso no podía ser descrito como una secuencia mecánica de pasos, por lo que redefinieron la espiral de autorreflexión en términos de otra espiral de ciclos autorreflexivos, en la cual se encuentran las siguientes etapas. 1. Planeación del cambio. 2. Acción y observación de los procesos y las consecuencias del cambio. 3. Reflexión sobre estos procesos y consecuencias. 4. Replaneación. 5. Acción y observación para finalmente hacer otra. Número 6. Reflexión y vuelta al comienzo. Hoy en día, muchos investigadores están familiarizados con esta nueva espiral de investigación-acción. En la realidad, la investigación-acción raramente es tan pura como esta espiral de ciclos autocontenidos sugiere. Las etapas se solapan, los planes iniciales se invalidan a raíz del aprendizaje que va brindando la experiencia. En la práctica, los procesos tienden a ser más fluidos, abiertos y responsivos. Para esta investigación-acción crítica, el criterio del éxito no es el que los participantes sigan los pasos al pie de la letra, sino que adquieran un fuerte y auténtico sentido de desarrollo en sus prácticas, en el entendimiento de estas, así como en las situaciones en que las practican. Para muchos autores, sobre todo aquellos situados en la modalidad crítica, uno de los requisitos que conforman la investigación-acción es la colaboración. Algunos hablan de investigación-acción colaborativa, otros de investigación-acción participativa, aunque en realidad podemos hablar de investigación-acción a secas, ya que ambos elementos estarán presentes en este tipo de investigaciones. La controversia puede situarse en qué es lo que se considera colaboración. Cliff define la acción de colaborar como trabajar juntos dos o más personas para conseguir una meta. Esta conceptualización nada nos dice del tipo de relación que se puede establecer en la colaboración. Más interesante es la concepción de Tikhonov, que amplía las condiciones a una relación igualitaria en la identificación, investigación y resolución de problemas sociales. En general, cuando se habla de colaboración, se está refiriendo no solo a la existencia de un grupo, sino también a su composición. Así, se entiende que en el proyecto están participando personas con situaciones sociales diferentes, ya sea en formación, profesión, sistemas culturales, etc., y que cada una contribuye con su experiencia diversa, pero con una perspectiva común. Precisamente esta procedencia tan diversa origina uno de los problemas más interesantes de la colaboración: los distintos papeles que pueden jugar los diferentes miembros según sean agentes externos o los directamente implicados y destinatarios de la propuesta de cambio.
En primer lugar, debemos diferenciar cooperación y colaboración. En la cooperación, los participantes llegan a acuerdos, pero actúan por separado hacia metas autodefinidas y, por lo tanto, diferentes. Mientras que en la colaboración, los participantes trabajan juntos en todas las fases del proyecto para conseguir beneficios comunes. En segundo lugar, debemos matizar el concepto de colaboración. Partiendo del supuesto de que en la investigación-acción colaborativa todos los participantes deben ser miembros de pleno derecho dentro del proyecto, nos encontramos con dos grandes modelos a la hora de entender la relación entre los practicantes y los agentes externos, quienes en muchos casos son investigadores profesionales. El primero, el enfoque de la colaboración, que busca una relación igualitaria entre todos los participantes, trabajando con paridad y asumiendo igual responsabilidad en todas las fases de la investigación. Y el segundo, el enfoque de la colaboración a través de la separación, que divide al equipo de investigación en dos componentes separados: los participantes destinatarios del cambio y los expertos académicos, que comparten la misma meta última, pero que tienen metas inmediatas y métodos distintos y, por tanto, también responsabilidades diferentes. Hablemos acerca de algunos problemas metodológicos relacionados con la investigación-acción. La investigación-acción no se rige por los parámetros típicos de la investigación cuantitativa, mucho más consolidada y estructurada, por lo que, tanto desde el mundo de los investigadores como desde el mundo de los docentes, se expresan críticas que ponen en duda su valor como investigación. Los investigadores situados en un enfoque positivista no consideran como investigación, en sentido estricto, aquellas investigaciones enmarcadas en la investigación-acción, por cuanto estas no utilizan una gran cantidad de datos, ni los extraen de muestras representativas, y porque están dirigidas por personas que, al mismo tiempo que carecen de un cuerpo de conocimientos teóricos especializados, están directamente implicadas en las situaciones que ellas mismas investigan. No se trata de valorar con la misma unidad de medida enfoques de investigación claramente diferentes entre sí. Se trata de establecer criterios específicos para la investigación-acción que nos permitan conocer si una investigación en esta línea es suficientemente sólida, pero esta búsqueda no ha tenido un camino fácil. Hopkins señala que los principales defensores de la investigación por parte del profesorado han caído en dos tipos de trampas no necesariamente excluyentes. Primero, la trampa de la investigación-acción, que consiste en un interés desmesurado por parte de los investigadores académicos por desarrollar modelos de y para la investigación-acción que pueden acabar encorsetando la autonomía y los fines emancipadores de los investigadores profesores. Hopkins indica que algunos de los trabajos de Elliott, Ewood y Kemmis están repletos de esquemas complejos para la investigación-acción, espirales y medioespirales, y toda la eficiencia técnica que conduce al conformismo y al control. La descripción explícita de pasos y etapas proporcionan a los profesores no unos principios de procedimiento que conduzcan a la acción independiente, sino una invitación a asumir una camisa de fuerza tecnológica prescriptiva. Si bien no tenemos por qué estar totalmente de acuerdo con esta crítica, debemos reconocer que formalizar puede suponer un aumento de poder de los expertos dentro de los grupos de investigación-acción, disminuyendo, por tanto, la autonomía de los profesores investigadores. Segundo, la trampa de la exploración, que pone en duda que la investigación que pueden realizar los docentes sea una verdadera investigación y no simplemente una indagación, una exploración, una autorreflexión sobre la propia práctica. El mensaje implícito de esta postura es que no hay más investigación que la de corte positivista. Sin embargo, las diferencias no son tan claras, pues como afirma Hopkins, la investigación, la indagación, el autocontrol son todos aspectos de una actividad similar, porque todos requieren una reflexión sistemática, autoconsciente y rigurosa para tener valor. Otra implicación de este tipo de trampa la menciona Elliott, y es la preferencia que manifiestan algunos docentes investigadores por utilizar métodos cuantitativos de recogida de datos,
frente a los cualitativos porque tienden a imitar a los investigadores profesionales. La investigación-acción está siendo cuestionada como modalidad de investigación por dos aspectos importantes: la objetividad y la generalización, críticas que también atañen a otras investigaciones cualitativas y críticas. Desde un enfoque técnico-científico, se acusa a investigación-acción de carecer de objetividad, sobre todo porque los investigadores están muy implicados en la situación investigada y porque la motivación, en algunos casos política, que rige los proyectos, puede condicionar los resultados. Los autores que trabajan en la línea de la investigación-acción se defienden aduciendo que la objetividad es propia de la investigación del mundo físico-natural, pero que cuando se trata de contextos sociales, el conocimiento técnico o instrumental no es el único ni el más importante. Existen otros requisitos epistemológicos como el conocimiento interactivo o el conocimiento crítico que se sitúan en el mundo de lo subjetivo, de lo situacional y de lo estructural. La validez interna de la investigación-acción se garantiza por la aplicación de procesos holísticos de la investigación, la profundidad y la complejidad de la información, es decir, triangulación metodológica, por las variadas fuentes de información que lleva a triangulación de perspectivas y sobre todo por las transformaciones reales producidas, tanto en ideas como en prácticas o en contextos. Como se acaba de indicar, se emplea como una de las técnicas importantes de validación interna el uso de la triangulación de perspectivas, que implica contrastar las percepciones de los implicados en el proceso de investigación, normalmente docentes, estudiantes y observadores o asesores externos. De este modo, una observación inicialmente subjetiva adquiere cierto grado de autenticidad al confrontarse con otros puntos de vista y negociarse el significado de un acontecimiento. La triangulación permite que todos los implicados puedan opinar y compartir los mismos riesgos en un proceso de comprensión mutua, aportando cada grupo lo genuino de su situación, los docentes sus intenciones y propósitos, el alumnado sus vivencias acerca de cómo influyen sobre él las acciones del profesorado y los observadores externos su capacidad de distanciarse del problema investigado. La validez interna de los informes de investigación-acción se manifiesta en la medida en que los cambios generados por la investigación mejoren la situación problemática, por lo que dichos informes deben incluir no solo un análisis de la situación problema, sino también una valoración de las medidas de acción emprendidas. Otra de las críticas que se vierten sobre la investigación-acción es la imposibilidad de generalizar los resultados, sobre todo porque no se trabaja con muestras amplias y representativas. Por lo tanto, el interés de un informe queda reducido estrictamente al caso investigado, pero carece de utilidad para otros contextos. La investigación-acción, lo mismo que otros tipos de investigación cualitativa o crítica, asume la existencia de una amplia gama de criterios de validez, según el enfoque en el que nos situemos y las potenciales audiencias del informe. Una concepción interesante es la denominada generalización naturalista, mediante la cual un lector puede generalizar o no los resultados de la investigación a su propia situación particular y, en todo caso, puede ampliar su comprensión sobre el objeto de estudio. Esta validación externa es más responsabilidad del lector-usuario del informe que del investigador. Como afirman Waltz y Alblas, los resultados extraídos de una investigación-acción solo son transferibles a otros contextos cuando el acto de generalizar es visto como un proceso de interacción dialéctica entre el lector y el autor. Las conclusiones de los procesos de investigación-acción deben ser entendidas como hipótesis de acción, por cuanto serán comprobadas por otros docentes en sus propias aulas. Como afirman Ebut y Elliott, cuanto mayor sea el ámbito de aplicación de estas hipótesis a las situaciones de clase, mayor será su validez externa. El campo de la investigación-acción es muy amplio, dada la relevancia que ha ido adquiriendo el método. Les quiero mostrar una selección que hice de algunas tesis y artículos que me parecieron interesantes, pero con entrar a Dialnet o Google Scholar pueden conseguir material que se ajuste a sus inquietudes personales dentro del área. Debajo del video les dejo los enlaces a los artículos a los que me voy a referir, pero repito, esto es solo una muestra del inmenso cúmulo de información que se puede conseguir. Las piezas que seleccioné son: número 1, una tesis denominada El uso de una plataforma virtual como recurso didáctico en la asignatura de filosofía,
una investigación-acción en bachillerato. Una tesis doctoral presentada en el 2007 en la Universidad Autónoma de Barcelona. Combina la investigación-acción con el uso de TIC. Puede ser interesante dado el avance tecnológico que estamos experimentando y quizás sea un estudio que se podría repetir hoy día que la educación virtual está tan de moda. En el segundo lugar tenemos otra tesis, Modelo Educativo Discursivo, Etnografía e Investigación-Acción Participante en la zona norte de Alicante. Tesis doctoral del año 2016 presentada en la Universidad Miguel Hernández. Se trata de una investigación muy relevante para la realidad venezolana, pues lo que motivó el estudio es que el 90% de los estudiantes no completaba la secundaria. El tercer seleccionado es una última tesis, el desarrollo de la competencia matemática a través de áreas de investigación en el aula, una propuesta de investigación-acción para el primer ciclo de educación primaria, otra tesis doctoral del 2015 presentada en la Universidad de Educación a Distancia de España. Llama la atención porque la investigación-acción no se limita a los maestros y los alumnos, sino que incorpora a los padres en el proceso de enseñanza. En la cuarta posición tenemos un artículo, Insiders and Outsiders, The Place of Second Order Action Research in Educational Action Research. Este artículo reciente de la revista Educational Action Research sirve para aclarar aún más el concepto de primer y segundo orden en la investigación-acción. En el quinto lugar tenemos otro artículo, Teacher-Led Professional Development Through a Model of Action Research, Collaboration and Facilitation. Publicado en 2019, provee un marco metodológico para mejorar el desarrollo de las investigaciones liderizadas por profesores en las escuelas. Y, por último, otro artículo, Practitioner Action Research for Studying Higher Education and Improving the Quality of Teaching. Publicado en el 2010, este estudio se centra en el empoderamiento de los académicos, convirtiéndolos en investigadores, otro tema recurrente en la literatura. Para concluir, podemos decir que si bien la investigación-acción colaborativa puede ser catalogada como una forma particular de investigación, su valor educativo va más allá de esas fronteras, penetrando en los ámbitos de la innovación y del desarrollo profesional de los sectores implicados, en especial de los docentes. Cuando un profesor explora las prácticas educativas de las que es responsable, reflexiona sobre ellas, identifica problemas, establece y pone en marcha estrategias de acción, recoge evidencias y analiza los efectos del cambio, está provocando mejoras no solo en las prácticas educativas, sino también en su formación como docente. Como afirma Elliot, la investigación-acción unifica la investigación, la mejora, potencia la actuación y el desarrollo de las personas en su papel profesional. Y es que al participar en proyectos de investigación en el aula, los profesores mejoran su juicio profesional, asumen responsabilidades complejas y adquieren el poder de crear conocimientos curriculares, así como de guiar la acción educativa, dejando de ser los eternos intermediarios entre el experto curricular y los estudiantes, para convertirse en verdaderos agentes de innovación, de elevada credibilidad entre sus colegas, confirmándose así lo que hace años nos indicaba Stenhouse. Solamente el profesor puede cambiar al profesor. Espero que esta presentación haya abierto la puerta a la investigación-acción, este interesante método de investigación cualitativa, del cual apenas hemos arañado su superficie, y los invito al debate a través de los comentarios. Quiero agradecer al profesor, el doctor Esteban Áñez, por sus interesantes comentarios que me ayudaron a moldear esta presentación. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.